Buenas tardes. Un agradecimiento a Diana, un agradecimiento a las autoridades de la UBA y voy a fotocopiar lo que se acaba de decir. Un placer enorme de compartir esta mesa con dos colegas que admiro y que aprecio muy mucho. Parafraseando el título de este panel, voy a centrar mi presentación en la universidad como un lugar de formación pedagógica de docentes universitarios en ejercicio. Este es el recorte que voy a tomar. Rescato para ello mi propia experiencia como formadora en el área, acuñada en diversas acciones de formación llevadas a cabo por el Instituto coordinador de programas de capacitación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, organismo que centra su tarea en la asesoría pedagógica universitaria. Mi trayecto formador, en el cual voy a basar algunas de estas reflexiones, es amplio, de distintos formatos, y quiero contarles simplemente muy rápido que inicio allá con el Renacer Democrático, cuando no teníamos una bibliografía en pedagogía universitaria, cuando el desafío era enorme, brutal, con una serie de talleres de reflexión pedagógica que se desarrollaban en jornadas intensivas en distintas facultades, a las cuales asistían docentes en forma optativa 35 o 30, en el cual desarrollábamos quizás atrevidamente dispositivos que tenían que ver con detonadores lúdico-metafóricos, y trabajamos así en todas las facultades de la Universidad Nacional y en todas las universidades del NOA. Con este diseño estuvimos aproximadamente 4 años y podemos decir que aprendimos de los participantes y con los participantes a ocultar el ejercicio de la docencia universitaria en todo el espectro disciplinario, analizando su cotidianeidad y desocultando tanto sus rasgos comunes como sus notas identitarias. La repercusión que tuvimos en cuanto se iba consolidando ese valiente colectivo crítico propio del reinicio democrático, nos hizo pensar, ampliar la cobertura y profundizar las temáticas objetos de tratamiento. Así, el equipo interdisciplinario pensó el cómo y diseñamos lo que llamamos curso de formación pedagógica universitaria en la modalidad a distancia, ya con 260 horas de duración y 2 semestres de cursado. La capitalización de esta información de incalculable valor, el deseo de consolidar la profesionalización del docente universitario, nos llevó a crear, y tuve el honor de dirigir, a la Maestría en Docencia Superior Universitaria, primera carrera de posgrado de educación en la Universidad Nacional de Tucumán y en las universidades nacionales del NOA. Y hoy proseguimos con otros formatos y dispositivos en el instituto que llamamos trayectos de formación pedagógica. A estas acciones puedo unirle el dictado de cursos de posgrado en la línea, tanto en especializaciones, maestrías o doctorados de nuestra universidad y del país, y por supuesto evaluaciones y asesoramiento de proyectos inscritos en este campo de formación. Ahora bien, sintetizando aquello que me dio esta identidad de formadora, puedo decirle que invitaciones de este tipo, que vuelvo a agradecerle a Diana, ofrecen la oportunidad de convocar estas acciones transitadas. Es como si uno pudiera volver a charlar nuevamente con ellas, rememorando aquellos momentos que dejaron marcas
y marcas fuertes como para jugar el juego de poder reinventarlas. Es por eso que yo quiero compartir estos momentos, los últimos de este panel, trayendo algunas vivencias que me han dejado huella y que se mantienen un poco apoltronaditas allí en forma de inquietantes interrogantes tan impertinentes como provocadores ellos, incitándome a plantear en estos momentos algunas dudas, ideas, deseos insatisfechos que tengo como para ponerlos en cuestión acerca de las políticas de formación pedagógica en la universidad, revisar algunos diseños y formas de implementación de dispositivos y por allí otorgar una importancia especial a un tema para mí muy inquietante como es el replanteo de la modalidad de coordinación de las acciones de formación pedagógica. Quisiera, por supuesto, posicionarme como formadora. Quienes nos dedicamos a la formación, quienes nos hemos sumergido en su intrincada y desafiante complejidad, apostamos sin duda a sus posibilidades. Estamos trabajando apasionadamente por ello, pero siempre desde el reconocimiento de sus limitaciones. Por eso es que esta expresión de Virgin cuando nos dice que la formación no se trata de un toque de varita mágica, tampoco de hechizos que se deben deshacer. La formación es un asunto serio y lo primero para revisar son sus posibilidades, pero desde sus límites. Y más aún agrega que si algo sabemos de la formación docente es que es cada vez más necesaria, pero cada vez más insuficiente. Me detendré en esto de limitaciones, en esto de que no es suficiente para poder volcar algunas ideas. Porque entiendo que dejarse hechizar por el poder de transformación de la formación podría quizá fanatizarnos por y en su contenido salvacionista, encapsulándolos en la ingenuidad de convertirlo en una varita tecnocrática y apolítica que todo lo puede, en tanto no solo sería necesaria, sino también suficiente. Ahora bien, sabiendo que es un asunto serio, uniéndonos y muy serio a la postura de Ferri, que de hecho compartimos, estamos convencidos que formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado, perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura. Y ustedes me dirán, ¿y por qué repetirla? Porque si bien lo sostenemos discursivamente, sin embargo, en tanto proceso mediado, el lugar legitimado institucionalmente de formador suele movilizar a quienes los asumimos la riesgosa tentación de desvanecer estos conceptos, seduciéndonos quizás inconscientemente en apuntalar este formarse desde una actitud que ignoraría estos supuestos sin hacerse cargo de tal registro y anestesiando, y es lo más fuerte, la decisión de los sujetos en formación de buscar el encuentro con otros, con nosotros, para compartirlo. En ese sentido es que, tomando esa letra, puedo decir, después de muchos años de zigzaguear estos espacios, que con una vieja nostalgia hay algunas ofertas de formación pedagógica en la universidad que, si bien han sido seleccionadas por los docentes con esperanza, al obturar ese deseo de poder deformar, reformar, rehacer su manera de ser
y de amar la docencia, al obturarnos nosotros, estas instancias de formación dejan de ser perseguidas para solo ser formalmente tramitadas. Entonces, esto unido a que no podemos desconocer que ofertas de formación desarrolladas en el nivel muestran bajo impacto en la modificación de las prácticas docentes al uso y que no pueden resolver la tensión entre el deseo de instaurar cambios en la enseñanza superior y la factibilidad de lograrla, es que me voy a plantear con ustedes algunos interrogantes. Vamos a ubicarnos, así como Marta habló de la formación preprofesional, que es una formación muy atípica, muy especial. Decía al principio que el recorte es docencia en ejercicio, o sea, es aquella que reconoce el peso de la simultaneidad, de estar ejerciendo como docente y participar paralelamente en instancias de formación. Yo me centro allí sin desconocer la existencia de otras alternativas destinadas a quienes desean incorporarse al trabajo de la docencia universitaria, tales como en mi facultad algunos se llaman seminarios o talleres de preiniciación en la docencia, o hay algún programa también ahora institucionalizado en filosofía que se llama Iniciación en la Docencia Universitaria, que está a cargo de los equipos docentes respectivos, son especies de adscripciones, que sin embargo no exigen la formación pedagógica de estas cátedras o equipos que se hacen a cargo. Aquí, tomando algunas definiciones, como tomaron mis colegas circulantes en la bibliografía, de hecho no puede ser una formación estrictamente inicial, en tanto no es pre al campo laboral, pero la inexistencia, debido a esto, quiero aclarar que la inexistencia de la obligatoriedad en la formación pedagógica hace que solo contarían con ella los docentes que han obtenido el título del grado de profesores, pero habilitante para el ejercicio docente en otros niveles del sistema. Cuando trato estos puntos, no puedo dejar de recordar a nuestra colega Susana Barco, quien decía que no hay profesión tan mágica, tan automática, entrar a dar un concurso y luego salir titulado como profesor en la universidad, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de un tipo de formación que se trataría, no siempre conducente a titulación, de la que un docente suele iniciar y finalizar por única vez y optativamente desde su puesto de trabajo, cosa que la hace a veces muy fragmentada. Y por ende, lo que se marca como incuestionable es que la biografía escolar y las marcas de socialización docente laboral constituyen, en la mayoría de los casos, yo diría, el más actual capital bibliográfico pedagógico, la bibliografía más actualizada y disponible con que cuentan los docentes. Esta caracterización inherente a los denominados grupos de formación, tal como Marta nutrió toda esta línea con sus aportes, en los que la reflexión sobre la propia práctica y el análisis adquieren centralidad, lógicamente que reclama dispositivos de formación alternativos y situados que puedan estrujar esta actividad laboral. Sería en franca rebeldía a los convencionales, que sin embargo siguen perdurando en los escenarios formativos, y sería necesario que se dibujen nuevas formas de tratamiento para estas demandas que están impregnadas con olores, sabores de vivencias de aula, de culturas académicas y de exigencias sociales. En la línea de estas reflexiones, Besuk afirma que la consideración de los docentes como adultos ya formados, con experiencia y en situación de trabajo, resulta un punto de partida ineludible para diseñar cualquier intervención para su perfeccionamiento.
Demarcado este territorio, vale preguntarse, y entro al tema de las políticas. ¿Por qué la universidad, institución cuyo mandato social específico es hacerse cargo de procesos de formación de profesionales de diversas disciplinas y de docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, no ha institucionalizado desde sus políticas la profesionalización de la docencia para quienes enseñan en ella? Repregunto, ¿forma para los otros niveles y no para el propio? ¿Por qué, cuando a nivel de posgrado dignificamos el sentido y el valor de la formación pedagógica a través de especializaciones, a través de maestrías en docencia superior, resulta una oferta tan convocante para el colectivo docente, no solo de Tucumán, de todo el país? Docentes que a los pedagogos nos siguen enseñando porque llegan a ellos, a pesar de las condiciones adversas, prácticamente los que se problematizan, los buenos profesores de las universidades argentinas. En este sentido, diríamos, entonces, ¿no entraña una contradicción considerarla innecesaria para quienes ejercen la docencia en el grado, ámbito en el que precisamente se forma para formar a docentes de los otros niveles? Estos interrogantes, multiplicados en otros tantos, disparan respuestas en muchas direcciones y habilita la apertura de conjeturas y de planteos que es necesario traerlos en este congreso de docencia. La no obligatoriedad de la formación pedagógica supone como una especie de certificación explícita de la ya histórica y subyacente postura desde valorización del conocimiento pedagógico a nivel universitario. Al respecto, Birmenin, de la Universidad de Rosario, sostuvo en un trabajo hace poco, que la universidad ha pasado siglos sin preocuparse mucho de eso que hoy damos por llamar pedagogía universitaria. Sus docentes poco caso han hecho hasta hace muy poco tiempo a esa formación pedagógica, y hay algunos expertos que la consideran una cuestión capital y otros una cuestión meramente aleatoria, más bien secundaria. A partir de esta ambigua valoración, transparentada en las políticas centrales que no la promocionan desde proyectos sistemáticos, aunque le otorgan el estatus de un derecho y de una obligación, en la propia Ley de Educación Superior está, puede estudiarse a través de investigaciones casualmente hechas en las maestrías, que esta subvaloración de las políticas muchas veces potencia y reproduce la subestimación en los propios profesionales acerca de la necesidad de esta formación, y reforzada a su vez por una devaluación general de la imagen pública de la docencia, lo que contribuyó a mantener o a instaurar, y acá es lo peligroso, representaciones de la docencia como una práctica de base empírica, intuitiva o del sentido común, amarradas sobre todo en la creencia fortalecida por el academicismo, que conocemos que basta saber una asignatura para saber enseñarla. Al respecto, Gloria Edelstein decía hace poco que enseñar en las universidades parecía, hasta hace muy poco tiempo, una práctica sin requerimientos de formación específica, asociada a procesos de transmisión en sentido reproductivo, con el recaudo de cierta fidelidad epistemológica a las disciplinas y sus campos de conocimiento, solo suponía el dominio de contenidos pertinentes. Como tangible consecuencia, puede atestiguarse, por ende,
que la participación en instancias de formación sigue siendo absolutamente optativa. Son los héroes anónimos lo que prácticamente están presentes a lo largo del país en todas las ofertas de capacitación, que y por otro lado, y quiero recalcar, impulsados en esta profesionalización generalmente por los colegios profesionales y por los gremios docentes, que reconocen en el hueco de esta ausencia la relevancia de su presencia. En consonancia, también es importante precisar que la oferta de formación pedagógica no suele ser requerida desde órganos de gestión política, sino es producto prioritariamente de grupos académicos, sobre todo de asesorías pedagógicas universitarias, que presentan estas propuestas avaladas por las secretarías o por los departamentos de posgrado de sus respectivas facultades. A esta altura, vale preguntarse si las políticas universitarias que regulan las prácticas académicas pueden permanecer ajenas o indiferentes a problemáticas estructurales que surgen en la cotidianidad de la vida universitaria y que requieren de la formación pedagógica. Voy a citar solo algunas de ellas. El fenómeno de la masificación convive con equipos de cátedra que deben sostenerlas con un reducido e inconmovible número de integrantes. La diversidad cultural y social del estudiantado satura de heterogeneidad las aulas, aunque sigue sometida a propuestas de enseñanza que tienden a homogeneizarla. Los inconmensurables cambios en la producción y en la circulación de la información se enfrentan con contenidos imperturbables a estos cambios y a estos tiempos. El fracaso, la deserción, el desgranamiento en creyendo diluyen aspiraciones de políticas inclusivas de retención. Planes de estudios que se reescriben por comisiones curriculares siguen siendo objeto de análisis, pero las prácticas profesionales y el repertorio de carreras no se revitalizan, para citar solo algunos de estos males. Entonces, ¿por qué silenciar que la formación pedagógica, no solo ella, pero también ella, tiene mucho que ver y decir sobre estas cuestiones? ¿No podría conjeturarse que la fragilización de la enseñanza puede esconderse detrás de estas escenas, formando también parte de este argumento? Resulta reforzado distinguir estas situaciones, sobre todo de discursos oficiales sobre educación superior, que de alguna forma presuponen en muchos de sus programas la existencia de esta formación específica, en la pedagógica. Entonces se produce una confusa y contradictoria posición. Una sobreestimación del potencial de los docentes como protagonistas del cambio y de transformaciones pedagógicas ineludibles, aunque con tendencia a responsabilizarnos de los puntos de quiebre o de fracaso y una subestimación de ese compromiso institucional por avanzar, al decir de Edelstein, en dirección de una profesionalización genuina, no meramente retórica del trabajo docente. Por eso es que nos dice que es importante advertir el papel de la cultura institucional, así como de quienes ocupan lugares de gestión, en cuanto a posibilitar la reflexión crítica sobre el trabajo docente y las prácticas de enseñanza como uno de sus cometidos principales. Ello solo sería factible en el marco de políticas que otorguen a la enseñanza y a la formación de docentes la centralidad que les cabe. Ahora bien, inscripta en estas inquietudes, Alicia Camilloni, también viendo el lugar de la universidad y de la necesidad de que forme a sus cuadros, sobre todo a la necesidad de elevar el número de docentes y de estudiantes,
apela también a esta formación pedagógica y se refiere con mucha preocupación a la necesidad de esta formación por la deficiente formación de los estudiantes que luego fracasan y desertan en la universidad, y nos dice que las universidades deben contribuir a solucionar este problema a través de acciones de formación y perfeccionamiento de docentes y de acciones pedagógicas compensatorias, porque de no actuar en este sentido, la desigualdad, a pesar de los discursos democratizadores, se profundizaría. En esta clave de reflexiones de deudas de la universidad para con la formación, no podemos silenciar el impacto de las actuales políticas académicas, en especial del programa de incentivos, en el terreno de la formación y de la innovación pedagógica. Una investigación que estamos cerrando, que se llama Intensificación del trabajo docente, encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales y profesionales, donde trabajamos subjetivamente el problema del impacto de la intensificación en el trabajo docente, ha dado algunas miradas increíbles, tales como, bien sabemos que esta intensificación produce agobio en esta integración de investigación, docencia, extensión y gestión, y que la política de rendición de cuenta a la cual estamos sometidas ha, digamos, pospuesto también mucho de la calidad por la cantidad, ha logrado convencernos de que la docencia, al no estar poderada tanto en la grilla de categorización, es algo que está siendo postergada. Esta investigación lo está diciendo porque enseña al docente investigador a invertir su tiempo y energía hacia algo más redituable y conveniente por el clima competitivo que estas políticas nos han de alguna manera sumergido. Casualmente, Marquina, en uno de sus últimos trabajos sobre la profesión académica, hablando de distintas generaciones, nos dice que la falta de interés en la participación institucional y la preocupación por sostener una carrera orientada hacia el éxito académico individual de las jóvenes generaciones, producto de la adaptación obligada a las nuevas reglas académicas, presenta un riesgoso escenario para las instituciones universitarias y entre ellos alerta la necesidad de implementar políticas para que el interés apunten a la integración institucional y al interés a la docencia de estos jóvenes que en pocos años serán parte de la élite académica de las universidades argentinas. Tratado el problema de las políticas, no puedo hablar de la formación del docente sin detenerme en el destinatario, en este docente universitario que tiene peculiaridades increíbles en cuanto a su perfil. En tanto, sujeto y objeto de la temática que focaliza, tiene una implicación que ilumina y ensombrece a la vez su mirada sobre el objeto de estudio. Esto es, que desde su subjetividad suele costarle objetivarle porque está como embarrado, empantanado en la práctica. Pero hay un hecho que yo quiero recalcar en especial, porque creo que tenemos deuda quien hacemos formación con este punto. El hecho de transformarse en estudiante para replantearse cómo ser, o mejor dicho, cómo está siendo o es docente, nos sitúa en un lugar de intersección de dos identidades que por momentos superpones, en otros integra, en algunos confunde. Pareciera costarle desde el uno analizar el otro y suele encarnarlos en forma disociada, de tal modo que cuando es uno, no es el otro. Las instancias formativas tendrían que movilizarlo por lo expuesto a que pueda dialécticamente situarse en ambos lugares, en el lugar de estudiante, no solo el suyo, sino de los suyos, para revisarse y escrutar su práctica desde la simbólica externalidad de esa mirada, y en el lugar de docente, el que él ocupa, para afectarse por el interjuego de la mirada de esos otros y de la propia.
porque sorprende advertir en los cursos de capacitación de docentes universitarios cómo se reditúan muchas veces estas actuaciones docentes que son tematizadas como crítica. Por otro lado, es un docente que es sobreexigente a la formación y a las formaciones. Ya por el tiempo menor que me ha tocado, voy a ir un poco más rápido, suele resistirse al abordaje de problemáticas institucionales contextuales y suele sobredimensionar acríticamente el conocimiento pedagógico y a quien lo posee. Y esto, de alguna manera, es riesgoso para los formadores, porque esta caracterización tan jugosa desestima las dos primeras notas que realmente desafían inventiva en los dispositivos, porque a estas notas se le suman lógicamente las marcas de las culturas de cátedras disciplinares, institucionales y su propia historia personal. Pero lo que sucede es que muchas veces, y es una crítica, los formadores seguimos claudicando a esa presión urgencista de respuestas puntuales y quizás a la cómoda e incuestionable sobrevaloración del discurso sostenido por el formador, lo que desmotiva a propuestas de coordinación a la medida de este complejo perfil. Y desconociéndolo o postergándolo, esa riqueza de perfil es violada por el intento homogeneizante de perseguir solo el docente universitario en singular y en forma aespacial, institucional, en situación de recibir contenidos seleccionados a propósitos de su formación. Paso ahora a considerar sintéticamente algunos temas que me preocupan acerca de la formación y de los formadores. Divido en 3 puntos. ¿Quiénes forman en la formación pedagógica? ¿Cuál es la formación de los que forman a formadores? ¿Y cuál es la incidencia de esta formación en la coordinación de las instancias formativas? Bueno, parece indiscutible por el nombre, formación pedagógica universitaria, que es cosa de pedagogos, quizás de psicólogos cuanto más. Pero apuran ciertos interrogantes. ¿Por qué esta posesión intransferible de este territorio de formación? Me pregunto, ¿y los egresados de las maestrías y de las especializaciones en docencia universitaria y en educación superior, dónde y para quiénes están? La Universidad de Tucumán y la mayoría de las universidades argentinas cuentan con ustedes, con docentes de disciplinas ajenas a la pedagogía, pero ya formados en lo pedagógico, con lugares aún no concedidos en los procesos formativos y a la espera de ser ocupados. Ahora bien, en referencia a los pedagogos, pareciera innecesario preguntarse si un profesional de esta disciplina puede formar para cualquier nivel, pero sin embargo también parece obvio que para formar en cualquier nivel, esta habilitación requiere de alguna forma una inmersión en la especificidad de cada nivel, cualquiera de ellos sea. Entonces, acá viene una pregunta. El el pedagogo, ¿tiene este doble contacto? Porque para poder ser habitante del ámbito universitario y no solo estar en el hábitat, para no caer en el desliz de homogeneizar con bibliografía de la primaria o de la secundaria el tratamiento de lo universitario, tenemos que tomar una distancia para tomarla como objeto de estudio a la universidad, como un escenario objeto de observación y de análisis. Y es necesario preguntarse, ¿el pedagogo hoy practica ese doble interjuego, tiene esa doble mirada? Sin embargo, un paneo curricular en nuestro país da cuenta de una situación muy llamativa. El tratamiento de la pedagogía o de la didáctica universitaria todavía no está presente en todos los planes de estudio de las carreras de ciencia de la educación. En algunos casos configura unidades dentro de algunos temas de la educación superior,
pero la pedagogía universitaria todavía tiene una frágil valoración curricular. De allí que quizás considero de que ha incidido en el bajo porcentaje de egresados de estas carreras por especializarse en la asesoría pedagógica universitaria. Esta marca curricular preanuncia qué formación tiene el pedagogo que está haciendo formación. Sin duda, creo de que al margen de una sólida formación pedagógica, tenemos que avanzar a tener una mayor formación psicológica, sobre todo clínica, mayor formación sociológica y, por qué no, semiótica por el análisis, pero fundamentalmente debería ser un investigador de temas de educación superior para poder tener una mirada mucho más escrutadora, mucho más con lupa de lo que es la cotidianidad del trabajo docente. Creo que situaciones de borde contratables en acciones de coordinación de estos grupos de formación los reclaman. No me voy a detener en este punto, solo puedo decir que recorriendo el país, siendo formadora, errores que hemos ido cometiendo, a pesar de lo alternativo de los dispositivos, siguen dándose dos extremos, ¿no?, en las coordinaciones. Aquel coordinador que, a pesar de estar sostenido en un discurso muy alternativo, sigue acallando la voz de los docentes, sigue autoapropiándose de la temática y posponiendo la autosocioconstrucción del conocimiento. Allí los dispositivos grupales, a lo que aludía Marta, solo son externos, solo son escenográficos, porque en sentido estricto solo es estar junto, pero lo grupal es inexistente, porque hay un borramiento, un silenciamiento de la voz del otro. De allí vamos quizás a algunos dispositivos como lo que planteó Liliana acerca de los talleres, donde también el coordinador de estos formadores han mostrado muchas fallas en estos talleres, porque en realidad es un discurso que muchas veces se queda solamente en lo descriptivo, no puede lograr extraer o generar parto de aquellas representaciones que están en el imaginario pedagógico y que no son dichas porque por allí no es demasiado conveniente. Pero sin embargo también cae como otro error, como todo se puede decir en ello, a centrarse demasiado quizás en temas que los vuelven de alguna manera pseudoterapéuticos, ¿no? Porque se hacen señalamientos que posiblemente, bueno, luego no puede condensar, no puede retomar. Y en este caso habría que preguntarse entonces si estas formas de coordinar no estarían realmente reclamándonos que hay una formación que necesita de alguna manera ser revisada. Cuando hablo de voces de este capital que los docentes, los sujetos en formación llevan a los talleres, creo que también es irreverente porque a veces devaluamos este material. Llevan cosas maravillosas, no solo dichas por la palabra escrita, por la palabra oral. Nosotros en algunos cursos de formación a distancia, en las clases entre encuentro presencial y encuentro estoy mal ya con el tiempo. Claro, mal. Bueno, sí sé que siguen otras alternativas. Bueno, hay una serie de material que van indagando entre encuentros presenciales y que creo de que los desechamos. Bueno, para cerrar, simplemente sé que seguimos con otras actividades del Congreso. Querría decir otras cosas, pero quisiera, ya lo pueden ver en el escrito, hablar acerca de los temarios que tenemos en la formación, y si bien partimos de la pluricontextualidad de la práctica, donde nos faltan, digamos, los
temarios que hacen universidad y sociedad, universidad currículum, universidad y procesos didácticos, creo que acá hay una deuda con la dignificación de la didáctica universitaria, en tanto estamos en problemas, bueno, para reconfigurarla nuevamente. Creo que se la ha pospuesto demasiado y estaríamos, después de los cursos, dándole un lugar, como diría Camilloni, de una pseudo didáctica o de una didáctica del sentido común. Bueno, creo que de alguna forma el tiempo ha jugado un poco en contra. Quisiera solamente proponer que hay que trabajar mucho con los dispositivos en estas prácticas, intensificar las prácticas de formación en seguimiento, intensificar modalidades que en una primera parte sean heterodisciplinarias y luego para la configuración de las didácticas universitarias específicas, trabajar lo disciplinario también con los egresados, trabajar con cátedras completas. Creo que las innovaciones también no se pueden hacer por el hecho de que cuando se vuelve a la cátedra no hay una mirada unánime acerca de esta idea y esto acá se diluye, sobre todo hoy cuando hay tantos problemas internos en la cátedra por ese doble paralelismo de tener las categorías docentes por un lado y las categorías de categorización por otro, bueno, que generan grandes, digamos, climas competitivos dentro de ellas. Hay muchas cosas más para decir. Yo solo quiero despedirme diciéndoles que realmente, hablando de nostalgias por ahí, en las nostalgias me hacen volver casi a los primeros encuentros, donde a partir de una consigna, es decir, dibujen o grafiquen la imagen que nos sugiere la idea de evaluación, salieron dibujos que me permitieron, como estos, aprender por un lenguaje que no es la palabra o el escrito, lo que estaba en las creencias básicas de la evaluación, por ejemplo, para poder desarrollarlo como tema. Bueno, dibujos que luego puedo compartir con quien esté necesario, pero que pudieron hablar de la evaluación absolutamente de otro lugar. Creo que nadie puede decir la evaluación es un monstruo que me está devorando o como en el primer dibujo, como veíamos, es azarosa y tengo miedo y es deshumanizada porque no veo caras y estoy en posición fetal porque me achico, pero todo eso y esos miedos, bueno, me permitió como formadora con técnicas en distintos lenguajes que creo que son necesarias volver a retomarlas. Solo quiero decir como cierre que resulta imposible disociar aquello que afecta a la formación sin que nos conmueva a nosotros mismos como formadores. Por ello, intranquiliza a la vez que vivifica que recorridos tan andados, quizás tan gastados, tan consumidos durante tantos años, de golpe nos incomoden, nos disgusten, desacomodando nuestras transpiradas certezas. Más aún, y es lo insólito, que tengan la osadía de reinaugurar el deseo de volver a transitarlos, pero de otra manera, seguramente aún no encontrada. Al menos yo y muchos formadores seguiremos en esa búsqueda. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, sabemos que estamos muy excedidos de tiempo. No quisiera dejar de tener un muy pequeño espacio, aunque sea para intercambio con ustedes. Tampoco voy a hacer una síntesis que no solamente nos excedería en el tiempo, sino que además no podría dejar de ser simplificadora. Creo que las exposiciones han tratado fuertemente dos temas: la formación, la profesionalización, sus relaciones mutuas, la multiplicidad de ámbitos y la idiosincrasia que los distintos ámbitos y las distintas circunstancias dan a la idea de profesionalización o de formación profesionalizante. Quiero además dejar una idea que me apareció en distintas presentaciones que tiene que ver con la idea de dispositivo. Creo que la idea de dispositivo se ha instalado mucho en el discurso pedagógico y didáctico, pero creo también con distintos sentidos, ¿no?
Es una categoría que nos sirve, es analítica, en principio nos sirve para ver situaciones, creo, y además nos sirve para diseñar, para crear artificios, como decían, pero creo que también ha sido utilizada en distintos sentidos, con distintos grados de amplitud, y bueno, también es parte del trabajo académico discriminar en qué sentido se la está utilizando, ¿no? Bueno, no quisiera avanzar más, quisiera ver si hay algún tipo de pregunta, de comentario, de cosas que quieran preguntar a los panelistas. ¿Algo que quieran agregar antes de que cerremos el panel? De todas maneras vamos a estar acá mañana. Bueno, agradecemos entonces a todos, agradecemos a las panelistas, por supuesto, y agradecemos a todos ustedes por la escucha atenta. Y continuamos con las actividades del Congreso, entonces, ¿sí?